¿qué opinión tiene sobre los pronunciamientos que en torno a los problemas del país hicieron ambos candidatos, Luisa González y Daniel Noboa? Mi estimado Edwin Bedoya, adelante, muy buenas tardes. Buenas tardes, estimado José Luis, muchas gracias por esta entrevista. Un saludo a los compañeros y compañeras de Guayaquil, al pueblo ecuatoriano y quienes nos siguen por este importante medio digital. Bueno, nosotros y los ecuatorianos hemos visto el debate presidencial, en donde desgraciadamente deja más incertidumbres que certezas, puesto que también el formato es el preestablecido que ya estaba con los otros candidatos, un formato que tenían ya de alguna manera las preguntas dadas con anticipación y por tanto tenían ya digamos, los contendientes, los presidenciales ya tenían un tiempo de prepararse para contestar las respuestas, es decir, viene a ser como un examen avisado, es decir, un examen donde las preguntas ya se sabía y teníamos que preparar las respuestas. No es un debate que no generó ninguna emoción, no generó ninguna actitud de los dirigentes, y eso da mucho que desear, porque cuando una persona está para ser electa presidente de la República, significa que debe estar preparado para cualquier circunstancia. Y entonces no valía la pena que les entreguen por sentado las preguntas a los presidenciales anticipadamente, para que ellos solo vengan con las respuestas escritas y dando la lectura que corresponde. Entonces eso es tener presidentes que no saben atenerse a las circunstancias coyunturales del país, es decir, cuando suceda una u otra cosa, no sepan cómo reaccionar para gobernar el país. Entonces, como digo, un formato que no permitió, y también lo que han mencionado los candidatos ya son cosas que ya las hemos visto durante la campaña, no hay nada nuevo. No dijeron nada nuevo sobre el tema de la seguridad, no dijeron nada sobre el tema del empleo, no dijeron nada nuevo sobre el tema de la seguridad social, sobre el seguro social, más allá más bien que ratificaron y esquivaron las preguntas sobre si van a pagar la deuda del Estado que tiene con el seguro social, cómo va a ser la reactivación productiva para generar empleo, es decir, cuál va a ser cómo se va a financiar el país con los recursos en materia social, que es algo que le interesa al pueblo ecuatoriano en este año y medio que van a gobernar, porque no es que es los 4 años, es año y medio apenas que tienen para sentar bases fundamentales en donde la principal sea el tema de la recuperación del aparato productivo y el empleo, y el tema de la seguridad física, y que esos consideramos temas prioritarios en los que los candidatos debían haber enfatizado. Y como no hubo esa respuesta, como digo, nos dejan en incertidumbre, y nuevamente vemos que la indecisión y el voto nulo están subiendo, mientras que la cantidad de votantes que ya se veía en las encuestas que están pasando una delantera de un candidato frente a la otra, entonces va a mantenerse, es decir, no hay una gran diferencia, digamos, de la actuación de los dos candidatos en este debate, que yo lo catalogo como muy pobre el debate, tanto por de cómo se constituyó el formato del debate, como de las actuaciones de los dos presidentes, de los dos candidatos a la presidencia. Ahora, don Edwin, estamos ya a 12 días de la fecha en sí del proceso electoral de este 15 de octubre. ¿Qué debemos esperar en cuanto a los días que faltan para la campaña, el momento que tengamos que los ecuatorianos hacer el silencio para meditar respecto a por quién vamos a votar, y lo que justamente el 15 debe darse, el momento en que el pueblo deposite en las urnas? ¿Qué estima usted debería darse en este tiempo que falta para el día de las elecciones, don Edwin Bedoya? Bueno, una reflexión del pueblo ecuatoriano, que yo, con todo el respeto a quienes voten por el uno y por el otro, hay un refrán
que menciona que el pueblo merece los candidatos que tiene o los gobernantes que tiene. Pues yo creo que el pueblo ecuatoriano tiene que meditar muy a fondo de por quiénes estamos votando y por qué estamos en esta situación. Suárez son los culpables de esta debacle. Yo creo que el pueblo ecuatoriano, más allá de por quién vayan a votar, deben ver quiénes han sido los culpables que nos han dejado en esta debacle que está viviendo el país ahora, es decir, el tema de la corrupción, el tema de la impunidad, el tema de los crímenes, el tema de un país secuestrado por el narcotráfico, gobernantes vinculados al narcotráfico, una policía donde está infiltrada por el narcotráfico, fuerzas armadas infiltradas también por el tema del narcotráfico, es decir, todas nuestras instituciones del Estado de control, igual que la justicia, secuestrados por la corrupción, por los intereses del narcotráfico, por los intereses económicos. Mientras quienes votamos, es decir, el pueblo ecuatoriano en su mayoría, estamos viviendo esta debacle de quienes se siguen enriqueciendo a costa de las crisis que vivimos los ecuatorianos. Los trabajadores que no tenemos empleo, los desempleados que no encuentran empleo, los jóvenes que no tienen posibilidad de estudiar y la gente que va inmigrando a otros países para buscar mejores días porque no les encuentra en este país. Es decir, esa debe ser el tónico de la reflexión de nuestro pueblo para ver cómo fortalecemos un proceso unitario desde abajo, no desde arriba, porque los de arriba están unidos y saben lo que quieren y son los que se han enriquecido, sino que tenemos que meditar el voto buscando los responsables de esta debate en la que estamos. Entonces, el llamado de la CEDOCUD a la reflexión, el llamado de la CEDOCUD a la unidad de todo el pueblo ecuatoriano para mantenerlos vigilantes, y si ya no cumplen los gobernantes con lo que deben cumplir para sacarnos adelante, el único camino, desgraciadamente, tenemos las calles. Ojalá ahí la policía y las Fuerzas Armadas no nos reprendan como no lo hacen con la delincuencia. Ojalá la policía no salga solo a escoltar la movilización como lo han hecho con esta banda de Fito, cuando le soltaron para pedir que le solten de la cárcel, salían las bandas en motocicletas y las policías escoltándoles. O sea, ¿dónde se ha visto ese tipo de situaciones o cuándo hemos visto en el pasado ese tipo de situaciones vivir en el país? La policía tener que escoltar a maleantes en una manifestación. O sea, por favor, o escuchaba hoy las noticias cómo le matan a un hombre delante de su familia allá en Guayaquil, en un parque infantil. Fíjese, este tipo de situaciones que estamos viviendo no lo podemos repetir, ecuatorianos, y por eso es que cabe la reflexión en estos días de identificar cuáles son los responsables. ¿Por qué la Fiscalía no sigue los procesos de denuncia? ¿Por qué tanto silencio? ¿Por qué tanta impunidad? ¿Y quiénes están vinculados a este silencio, a esta impunidad? Y las Cortes de Justicia también, que tienen que ser las responsables, los jueces que han sido comprados, cohechados, que han sido amenazados. Eso es lo que debemos reflexionar. Ahora el país está también consciente de que, sin duda, los problemas que tiene el Ecuador también están relacionados a la administración de justicia. ¿Cómo ve usted los problemas que hay en el Consejo de Participación Ciudadana en cuanto también al Consejo que tiene que ver con la administración de justicia? Estas cuestiones relacionadas con la administración de justicia, ¿hasta qué punto afectan esta lucha contra la inseguridad, don Edwin Bedoya? Bueno, como les decía al inicio, las instituciones del Estado, entre las principales, los organismos de control, que es la Fiscalía, las Cortes de Justicia, la Policía y las Fuerzas Armadas, tienen que establecer un organismo que permita vigilar la ética y el funcionamiento tanto de la policía, tanto de las Fuerzas Armadas como de las Cortes de Justicia, los jueces, que han hecho historia en este país cuando han soltado delincuentes, mientras que un pobre manifestante tiene que gastar dinero para poder salir de la prisión.
a los maleantes ni siquiera les indican en plena justicia, ni siquiera la fiscalía hace el debido seguimiento y los jueces con mucha facilidad le sacan nuevamente para delinquir. Ese es un reclamo que le hace la propia policía. Los policías honestos están abocados a ser víctimas también de la delincuencia. Entonces, ese es el reclamo que están haciendo los mandos medios y bajos de la policía, que se arregle el tema de la justicia. Un consejo de participación ciudadana donde se pelean solo intereses políticos y no velan por el interés del pueblo ecuatoriano, que son ellos los encargados de nombrar a los directores de estas instituciones donde hacen el control de la justicia. Es decir, ellos nombran fiscalía, contralor, nombran a los jueces. Es decir, un organismo que está secuestrado por los intereses políticos no puede ser una alternativa que pueda dar salida al pueblo ecuatoriano para nombrar a los jueces, a los fiscales, a quienes hacen y los que tienen que ejecutar el tema de justicia. Mientras haya todo este tipo de aspectos, no vamos a cambiar. Entonces sí, hay que tener una justicia que esté trazado como un eje transversal que les permita a ellos, como transversalmente, tener un organismo de comunicación para dar una alternativa de mejorar el tema de justicia, de mejorar el tema de las cárceles, de mejorar el tema de quienes realmente tienen que estar presos aquí en el país. Y en la fiscalía tiene que cumplir lo suyo, es decir, empezar las denuncias y no archivarlas, sino más bien a dar un seguimiento. Entonces, ese es un tema que también tenemos que ver. Acuérdese usted que todos los gobiernos decían que hay que eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, pero ninguno se ha atrevido por lo menos a hacer la propuesta, ya sea en la Asamblea en los años pasados o mediante consulta popular, para ver si es que se puede cambiar la Constitución para poder eliminar esta entidad del Estado, el Consejo de Participación Ciudadana, o que se le renove cuál sería su funcionamiento, pero realmente no ha habido una intención, solo pronunciamiento al aire, como yo digo, tiros al aire de que vamos a cambiar, vamos a eliminar, pero nada concreto. Es decir, mientras me sirva a mí, que siga nada más. Cuando ya no me sirva, ahí sí que manden nomás sacando. Eso no puede ser aquí en el país. Finalmente, don Edwin Bedoya, la CEDOCUT, la Central Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores, forma parte del Consejo Nacional de Salarios. Y ya nos acercamos al fin de año y, bueno, se entiende, antes de que se vaya el señor Guillermo Lasso, tendrá que definirse el alza de sueldos y salarios. Se ha hablado de que se tendría que llegar a los $500 mensuales. Como parte del Consejo Nacional de Salarios, ¿ustedes respaldarían esta postura de que se dé este incremento, don Edwin, por favor? El pueblo ecuatoriano tiene que darse cuenta que quienes salimos chupando, como comúnmente decimos aquí, los que hemos sido los perdedores en todo este proceso de pandemia, en todo este proceso de desempleo, en todo este proceso de migraciones, de pobreza y atraso en la educación, hemos sido los más pobres. Por tanto, los pocos que tienen empleo deberían, las empresas que han ganado, usted ve ahora el comunicado de Vistazo, las 500 empresas han ganado el 18% de sus utilidades. O sea, no nos vengan a mentir acá los ecuatorianos que no han tenido ganancias. La banca, las empresas de las élites económicas que están fraccionadas en varias empresas tienen utilidades. Por tanto, lo mínimo que deberían hacer es poder llegar a los $500 que ofreció este gobierno. Es decir, que estos 500 permitan de alguna manera mejorar el poder adquisitivo, mejorar la capacidad de compra y mejorar también el nivel de recaudación, porque somos los más pobres los que podemos pagar impuestos o pagamos impuestos. Porque los más ricos, usted ve que están debiendo más de $2.800 millones al SRI, pues. Recién sacó uno de los medios de comunicación que solo este año
en deudas deben al SRI, las élites económicas, 1.800 millones en el año 2023. Es decir, la élite económica que está anunciando en la revista Vistazo, que son los que más han ganado, no han pagado sus aportes, sus tributos. Entonces, claro, los ecuatorianos nos merecemos un sueldo, por lo menos que llegue a la dignidad, ahora que la canasta básica está bordeando los $800. Entonces, claro, y cuando usted tiene más capacidad de compra, usted va a comprar más, entonces el proveedor tiene que pedir más a las empresas tienen que fabricar más, y por tanto el círculo de la producción se cierra y mejora la calidad, la productividad y mejora el consumo con esta alza salarial. No es demagogia, ya un economista de premio Nobel de Economía mencionó que el salario básico nada tiene que ver con el desempleo, que eso está equivocado, no aporta para el desempleo. El aumentar el salario básico mejora la productividad y mejora el empleo y mejora la calidad del pueblo, de los pueblos. Entonces, rotos todos estos tabús, lo que consideramos que por lo mínimo, ojalá el salario básico llegue a los $500 y ojalá el gobierno que ya está de salida cumple ese ofrecimiento y le deje por lo menos de lo malo este proceso. Lo otro, en el Consejo Nacional del Trabajo es necesario, más allá solo del tema salarial, establecer bases fundamentales para que quede estructurado una comisión, una institución que estudie el salario básico durante todo el año, para que ni siquiera tengan que llamarnos a discutir a empleadores y trabajadores, sino que ya con ese estudio se permita saber cuál es la verdadera razón y el concepto de salario básico y cuál debe ser el salario básico para el siguiente año. Entonces estamos proponiendo eso que lo hemos propuesto muchos años atrás, y el otro, estudiar y ver que las propuestas que nosotros tenemos en el Código de Trabajo ingresado a la Asamblea sean las adecuadas, no para generar empleo, sino para mejorar las relaciones entre trabajadores y empleadores. Y lo otro, el cambio de un modelo económico que permita la creación de empleo, el sostenimiento de los empleos, que sería, uno, el bajar los intereses de la banca privada a un dígito para que se puedan sostener las deudas de las pequeñas y las medianas empresas que generan el 60 y el 70% del empleo. Dos, para que puedan generar nuevas empresas con un interés muy bajo que les permita sostenerse en el tiempo, porque si usted está queriendo crear una pequeña empresa con el 20% de interés que pida prestada a la banca privada, no puede tener. Y lo otro, pensar en un proceso político entre el gobierno y las transnacionales para que haya el traspaso de tecnologías a las empresas para que les permitan también mejorar y consolidar y agregar valor a nuestra materia prima. Son propuestas principales que tiene el Frente Unitario de Trabajadores y la CEDOCUD en estos momentos para llevarlas al Consejo Nacional del Trabajo. Bien, si te gustó este video, por favor, dale clic en el pulgar hacia arriba, suscríbete al canal estopensamos.com, al canal de la CEDOCUT, y aplasta la campanita para que recibas más mensajes de nuestra organización sindical. Gracias a don Edwin Bedoya, muchas felicidades y adelante en esta lucha que llevamos adelante para que el pueblo llegue al poder. Felicidades. Muchas gracias.